la tablet dentro no. Te presto una, te presto una, ¿vale? Te presto una, ¿vale? Romanos capítulo 8. Tremenda la cantidad de niños que había en el retiro. ¡Qué bendición! ¿Cuántos nenes había? ¿Quién sabe? ¿Qué maestro me sabe decir cuántos niños había? ¿Nadie sabe? Cerca de 50 niños. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Casi 50 niños. ¡Wow! Felicito a los padres que llevaron a sus niños. Lo mejor que pueden hacer un Viernes Santo. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Verso 2. Romanos capítulo 8, verso 2. Ya le dijiste que está a tu lado, me alegra tenerte aquí, Dios te bendiga. El Señor te ama y yo estoy aprendiendo a amarte. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso 2. ¿Te parece que lo leamos en voz alta? Vamos allá. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿ves? Ya me parecía que como yo uso micrófono, muchos se aprovechan, no leen nada, total. Ahora yo no voy a decir nada, ahora lo van a leer todos un poco, para que se note que estás leyendo. Vamos allí, porque amén, amén, amén. Algunos no han leído porque están hablando con sus compañeros. Vamos a leer de vuelta para ellos. Venga, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¡Qué tremendo! ¡Qué declaración potente, grande, que hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hablando allí a los romanos, un libro que nos habla de la libertad que tenemos en Cristo, un libro que nos habla de la justicia que es según la fe. Ahora nos dice que hay leyes. ¿Qué es una ley? Una ley, ¿qué es una ley? A ver, ¿quién sabe decir lo que es una ley? Una ordenanza, un qué más, un decreto, muy bien. Un absoluto puede ser una ley, un absoluto, un decreto, una ordenanza. ¿Qué más? Una orden. ¿Y qué afecta eso? ¿Qué afecta? Algo que hay que cumplir o algo que se cumplirá según ese decreto o ordenanza. Tenemos leyes en el mundo de la física, por ejemplo la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que si yo tiro esto al suelo, caerá con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo, metros cuadrados por segundo. También dice que si yo le tiro esto a alguien, se combinará la fuerza de la gravedad con la fuerza que yo le imprimo y pueden decir con qué fuerza caerá en la cabeza del que le toque. Y también hay leyes que se ponen para que las cosas sean, por ejemplo, hay leyes de tráfico, hay leyes que regulan el funcionamiento de una nación para decir cómo han de ser las cosas. Ahora, dice la Biblia que hay aquí por lo menos dos leyes, una buena y otra malísima. Porque hay una ley que es del Espíritu de vida. Si la ley viene del Espíritu de vida, ¿qué hará esa ley? ¿Qué hará? Nos dará vida, nos dará del Espíritu, obrará en nosotros y concretamente acá dice que nos libertará, nos librará, nos rescatará de otra ley, que es la ley del pecado y de la muerte. Y la ley del pecado y de la muerte, ¿qué hará? ¿Qué hará la ley del pecado y de la muerte? Nos destruirá, muy bien, ¿qué más?
Nos condenará, muy bien, ¿qué más? No, y todo lo contrario a la otra. En la ley del pecado y la muerte nos llevará justamente al pecado y a la muerte. Así que aquí el apóstol Pablo presenta estas dos leyes. Estas dos leyes. Yo sé que esto es un poco teológico lo que estoy diciendo, y que algunos dicen, bueno, ¿cómo podríamos entenderlo mejor? Bueno, vamos a aprovecharnos de que hemos estado hablando casi un día y medio de la reina Esther. De la reina Esther. ¿Se acuerdan quién era Esther? ¿Se acuerdan lo que significaba el nombre de Esther? Ella, muy bien, muy bien. Estuvieron en el retiro, no hay manera de... ¿Saben? El libro de Esther nos relata, como hemos estado viendo el jueves y el viernes, cómo sobre el pueblo judío fue promulgado un edicto, una ley, que era de muerte, y era una ley irrevocable. Las leyes de Media y de Persia no podían ser revocadas. Una vez que salían. Lo dicho estaba dicho, lo escrito estaba escrito, no había manera de volver atrás. Ni el rey podía siquiera revocar esas leyes. Así eran los medos y los persas. ¿Qué pasó? Bueno, todos vimos la historia, cómo en la capital del imperio medo-persa, llamada Susa, muchos judíos todavía vivían allí. Esther era una huérfana criada por su primo, Mardoqueo, y él le enseña y resulta ser que el rey destituye a la reina porque la reina se rebela contra el rey, y entonces el consejo de sus sabios fue: nombra una reina nueva, busca de entre todas las vírgenes que haya en tu imperio y selecciona una que sea tu reina, la reina en lugar de Val. Y la agraciada resulta ser Esther. Esther, una muchacha que era judía, pero que ella no le dice a nadie que es judía. En ese tiempo, el rey levanta a un hombre llamado Amán. Amán era descendiente de Agag. Agag era un enemigo del pueblo de Dios. Y entonces este hombre se constituye en enemigo de los judíos. El rey Asuero o Jerjes lo levanta y lo nombra como un varón principal, y todos tenían que arrodillarse delante de este hombre Amán. Pero resulta que un hombre no se arrodilla, y resulta ser Mardoqueo, el primo o tío de Esther. Y entonces, cuando este hombre ve que uno no se le arrodilla, claro, se enciende en ira, y averiguando que era judío, ¿para qué? Dice, pues voy a acabar con el perro y con la rabia. Y entonces dice, voy a aniquilar a todos los judíos. Y dice en el capítulo 3, ahora sí puedes abrir el libro de Esther para ir siguiendo la lectura, porque vamos a ir viendo varios versículos de este libro. Dice allí en el capítulo 3, que le dice: rey, hay un pueblo que no respeta tus leyes, porque tiene unas leyes diferentes a las tuyas. Sabes que el rey Jerjes gobernaba sobre un imperio que estaba constituido por 127 provincias. Él había dominado casi todo el mundo existente. Y entonces, claro, cuando el rey escucha que su consejero, su hombre de confianza, le dice: tienes un pueblo que no se sujeta a ti, él estaba con la mosca en la oreja por aquello de Basti, que no le había hecho caso. Y entonces le dice en 3.8, dice el verso 3.9, si le place al rey, decrete que sean destruidos, porque al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Y dice en el verso 3.10 de Esther que el rey se quita el anillo y se lo da a él, que es como darle toda la autoridad y todo el poder, y se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. El rey le da toda la autoridad al enemigo de los judíos. Entonces dice en el 3.12, fueron llamados los escribanos en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrita una carta. Todos los escribas mandan una carta. La carta la redacta Amán, que era el enemigo de los judíos, y la lanzan por correo a todas las 127 provincias del imperio medo-persa. ¿Para qué?
¿Qué decía esa carta? Bueno, decía, verso 3:13, fueron enviadas las cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. ¿Qué decía la carta? Maten a los judíos, sean viejos, sean jóvenes, sean niños, sean mujeres. Y le dieron una fecha. Esto va a ser el día 13 del mes duodécimo. O sea, le dieron 12 meses de plazo para que esto se llegara bien. Querían asegurarse que en ninguna provincia del Imperio Medo-Persa iba a quedar un judío vivo. Y para incentivar a la gente a matar a los judíos, le dijeron, verso 3:13, y apoderarse de sus bienes. Entonces la gente decía, mira, el día 13 del mes duodécimo tienes la oportunidad de volverte rico. ¿Cómo? Búscate un judío rico, lo matas y te quedas con todo por ley. Claro, todos empezaron a afilar los cuchillos. Dice en el 3:14, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. El edicto fue dado en Susa, la capital del reino. El rey y Amán se sentaron a beber. Después de mandar este correo electrónico, esta circular, este WhatsApp a todo el imperio medo-persa, ellos se sentaron a comer y a beber. Pero la ciudad de Susa estaba totalmente conmovida. Esta orden, dice en el verso 12, fue escrito y sellado con el anillo del rey para que no pudiese ser revocado. ¿Cómo podían hacer esto? Fácil, porque los judíos eran cautivos del imperio medo-persa. El imperio medo-persa podía hacer exactamente lo que se le diese en gana. Y ellos, como pueblo subyugado y cautivado, tenían que obedecer. No había legalmente ningún tipo de reclamación. La orden del rey no se discutía. Hoy en día, claro, esto nos parece un lenguaje tan extraño a nosotros, estamos muy acostumbrados a la democracia, pero en ese tiempo era así, lo que el rey decía. Y encima, en Media y Persia, lo peor es que esa ley, una vez que el rey le escribía, ya ni el rey podía cambiarla. Era un decreto inamovible, inapelable, ineludible. Así que a partir de que ese edicto se publicó, todas las familias judías comenzaron a ver que su futuro terminaba el mes duodécimo, a manos de los medo-persas. ¿Te imaginas la angustia que se desató? Porque tampoco podían escapar. No podían decir, bueno, me tomo un avión y me voy a Argentina. No existía Argentina ni España en ese tiempo. No podían irse. El imperio lo dominaba todo. 127 naciones, donde fueran los iban a alcanzar. Un decreto irrevocable. Cuando Mardoqueo se entera de esto, como hemos visto estos días, él se rasga las vestiduras y empieza a llorar y va llorando y va a Esther y le dice, Esther, tienes que interceder delante del rey. Dice en Esther capítulo 4, verso 8, le dio la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos los judíos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. A Mardoqueo no se le ocurre mejor idea que decir, bueno, Esther está en el palacio. ¿Quién puede tener acceso al hombre que firmó el decreto? Esther. Así que le manda a Esther y le dice, Esther, ve a hablar con el rey, intercede, suplica, nos van a matar a todos. No vamos a quedar ninguno con vida. Claro, y Esther, como hemos visto estos días, le contesta, le dice, mira, el protocolo del Palacio Real decía que nadie podía presentarse delante del rey sin que el rey lo llame. Y si alguno lo hacía, sea varón o sea mujer, lo mataban en el momento.
Y entonces Mardoqueo le dice, bueno, mira, no pienses que escaparás en la casa del rey, Esther 4:13, más que cualquier otro judío. No creas que porque tú estás en la casa del rey y eres reina, vas a escapar. Este decreto te alcanzará a ti. ¿Sabes? Una cualidad de las leyes es que alcanzan a todos. A todos. No hay nadie que se libre de la ley de la gravedad. En la tierra todos estamos sujetos, seamos varones, mujeres, ricos, poderosos, pobres, a la ley de la gravedad. Y esto es lo que le dice Mardoqueo a Esther. Le dice, mira, no te creas que porque tú eres reina, la ley no te alcanzará. Te alcanzará y morirás. Y es más, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre, pereceréis. Mira qué interesante lo que le dice Mardoqueo a Esther. Le dice, mira, si tú no haces nada, la ley te alcanzará igual. El respiro vendrá, pero a ti la ley te alcanzará. Así que en este primer punto de nuestro mensaje, aprendemos que cuando hay un decreto de muerte irrevocable, el no hacer nada no nos libra, sino que al contrario, asegura que se cumpla en nuestra vida. El callar absolutamente es casi la garantía de que el decreto de muerte se cobrará mi vida y toda la casa de mi padre. Esto es muy interesante porque el decreto de muerte, si Esther no hacía nada, iba a afectar a la familia entera de Esther. Mira este detalle, ¿eh? Si Esther callaba y no hacía nada, el no hacer nada le iba a costar a ella la vida, pero también a toda la familia de ella. Bueno, y ahí Mardoqueo le dice esta famosa frase que dice, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? ¿Y quién sabe? Esther piensa que por algo el Señor ha permitido que ahora estés donde estés. Piensa que Dios tenía un plan contigo. Recapacita sobre el propósito de Dios para tu vida. Y entonces Esther le dice a Mardoqueo, Esther 4:16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré de la misma manera. Entonces Esther le dice, Mardoqueo, ya que la cosa es así, ayunad por mí, orad y ayunad por mí. 3 noches y 3 días, sin comer y sin beber. Lo que no es poca cosa. Si habéis ayunado 3 días, ¿quién ayunó 3 días? Bueno, se resiste, se sobrevive, pero sin beber 3 días. Y entonces Mardoqueo fue, dice el verso 17, hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Aconteció, capítulo 5, verso 1 y 2, que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el palacio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta de su propio aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, y qué linda la película que hemos visto, cómo escenifican tan bien ese momento donde ella entra, ¿no? Toda empapada porque atravesó un patio lloviendo y entra así y todo, y ves al guardia que ya se levanta y le va a cortar la cabeza, y ahí el rey ¡para! Qué lindo ese momento, ¿no? Y le extiende el cetro. Y dice que la costumbre era que el rey extendía el cetro y lo tocaba, significaba que podía estar en la presencia del rey sin morir. Sin morir. Dice que cuando vio el rey a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y entonces el rey le dice, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te voy a dar.
Y entonces, ¿qué le pide Esther? Le dice, quiero que vengas a un banquete que he preparado para ti y para Amán. Y tanto lío para esto, para invitarme a cenar. Bueno, y el rey va al banquete y Amán va, Amán contento, porque le dice a su mujer, no vea, ¿a quién invitó la reina Esther de entre todos? ¿A papito? No, sí, veo la luz. Decía, Amán dice, se me están dando todas. El rey me pone en primer lugar, me da autoridad para quitarme de en medio a todos estos judíos que odio desde siempre. La reina quiere que yo esté en el banquete, ¿qué más puedo pedir? Y ahí se puso gordo, se infló delante de su mujer. Dice, lo único, dice, que me amarga la vida es que cuando salgo del palacio veo a ese judío Mardoqueo, porque Mardoqueo se había estacionado a la puerta del palacio, en silicio, en ceniza, en señal de dolor, y no se me inclina, y eso me amarga todo. Y entonces su esposa, Ceres y todos sus amigos le dicen, mira, es fácil, haz una horca larga, grande, 25 metros de alto, y cuélgala, y ya te saca esta pataleta del hígado, ya te quitas este grano de tu frente, ya. Y entonces Amán dice que se va a levantar. Mandó preparar la horca y dice, ya, hablo con el rey y listo, ya está. Y ahora disfruto de la buena vida. Bueno, en el banquete ya estaban contentos. Dice que en el momento estaba bebiendo vino el rey, estaba feliz, dice, bueno, Esther, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te lo voy a dar. Ya el Asuero estaba entregado, estaba ahí, con ganas de hacer favores. Yo hubiera aprovechado y hubiera dicho, rey, quiero trabajo para todos los hermanos de Cristo Vive que no trabajan, y quiero ascensos para todos los que están trabajando, y quiero que nos des una parcela y nos construya un pedazo de complejo con aparcamiento. ¿No? Y Esther, ¿qué le dice? Rey, si he hallado gracia delante de tus ojos, si soy agradable, si te gusta lo que yo hago, ven mañana a otro banquete que quiero prepararte a ti y a Amán. Hasta el día de hoy no entiendo exactamente la estrategia de Esther, pero funcionó porque el rey dijo, vale, y entonces otro banquete más. Bueno, ya el rey estaba engordado, ya el rey estaba feliz, decía, mira qué reina, cómo me da de comer, todo por complacerme a mí, es decir, lo que ella estaba buscando es mi propia satisfacción, qué maravilla. Y dice, bueno, Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te voy a dar. Y entonces dice en el capítulo 8 que Esther le dice, rey, lo único que te pido es mi vida y la de mi gente. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, no te molesto, pero hemos sido vendidos a muerte. Hemos sido entregados a muerte, yo y todo mi pueblo. Dice en capítulo 8, verso 3, volvió Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole. Y entonces el rey dice, pero ¿quién es el cretino que se le ocurre esas ideas de mi mejor esposa? Pero ¿quién es y seguro que le faltaban palabras. ¿Quién es ¿Te imaginas? Y entonces dice, el malvado y el adversario está ahí sentado al lado tuyo, rey. Amán, el hombre de tu confianza, está buscando que te quedes viudo de mí, por lo menos. Dice que el rey, claro, vio un conflicto. Por un lado, él había honrado a Amán, él lo había puesto como príncipe, decía, este es mi manito, mi mano derecha. Y por otro lado, la esposa, la mejor, la que él más quería, la reina Esther, le decía, me quiere matar a mí, a todo mi pueblo. Y dice que el rey se enoja y sale afuera a respirar el fresco. Y Amán, claro, se la ve negra ahí,
ahí se le acabó la película. El Amán hizo cuenta, dijo, de acá no salgo, acá ya le habían dicho, porque entre el primer banquete y el segundo banquete dice que el rey se le va el sueño, de pronto insomnio. Y para dormir los reyes usaban un método buenísimo, que era que le lean las actas del Consejo Deliberante de Medio Persia. Tú te lees las actas de un Consejo Deliberante y te duermes enseguida. Y entonces, con perdón si algunos del Consejo Deliberante es una figura retórica que estoy usando. Y entonces de pronto dice que le leen que había un hombre que le había salvado la vida y era Mardoqueo. Porque Mardoqueo había descubierto un complot de 2 eunucos, Bigtán y Testán, que querían matarlo, los denuncia y investigan, es verdad, y los ahorcan a ellos y salvan al rey. Y entonces el rey dice, ¿y a este Mardoqueo qué hemos dado por semejante servicio? Pues nada. No, dice, no puede ser. El hombre me salva la vida a mí y yo, que soy el rey más importante de la tierra, voy a quedar como un desagradecido. No, dice, a este hombre hay que ponerlo por todo lo alto. Entonces viene al día siguiente Amán ya para pedirle permiso de colgar a Mardoqueo en la horca, y entonces le dice, tengo una pregunta, sí, mi rey, ¿qué hay que hacerle a un hombre al que el rey desea honrar? Y Amán hace cuenta y dice, bueno, a ver, vamos a ver, ¿quién es después de él el gallo del gallinero? ¿Soy yo? ¿Quién es el más guay de medio Persia? Pues soy yo. ¿A quién querrá honrar rey? Pues a eso. Es decir, todo generoso, todo, nada de egoísmo tenía Amán, ¿vieron? Entonces dice, bueno, aprovecho y dice, bueno, que se le traiga y se le ponga una vestidura del rey, le traigan un caballo del rey, le pongan la corona del rey y el varón más importante del imperio lo pasee por la ciudad diciendo, así se hará al hombre a quien el rey desea honrar. Y ya se ve a Amán arriba del caballo, ya caballo. Y entonces el rey dice, muy bien, llama al judío Mardoqueo que me salvó la vida, haz todo eso que tú me has dicho a mí con él y paséalo tú por la ciudad. La Biblia no dice de cuántos colores se le puso la cara. Yo creo que ahí se le disparó la bilis, pero era el rey. Mi señor, y ahí sale Amán, arrodillado delante del rey, delante del hombre cuya honra es el rey. Así es el hombre. Mirá cómo Claro, y después del paseíto va a la casa y la esposa le dice, esto pinta mal, querido. Has comenzado a caer delante de aquel a quien tú querías colgar. Bueno, por eso, cuando Esther dice, el adversario de Amán, Amán dice, ya está, soy hombre muerto. No hay nada que yo pueda hacer. Y entonces el rey se va enojado al jardín y él, en su desesperación, se agarra de Esther para pedirle misericordia. Y justo, claro, en ese tiempo ustedes saben que los persas no comían en sillas como nosotros, se reclinaban, es decir, la forma de comer era reclinado, como hacemos en el sofá viendo la tele, ¿vieron? Así todo tirado, somos medio persas a veces nosotros. Y él se había echado sobre los pies de Esther, pero claro, se ve que se le había un poco la mano, y entra el rey y lo ve echado encima de la reina. Y dice, ¿querrás violar a la reina en mi propia casa? ¡Eunuco, guardia! Y le cubren la cabeza para que el rey no lo vea. Y entonces dice un eunuco, hay una horca de 50 codos que este hombre levantó. Está a 0 kilómetros, podríamos darle algún uso. Cuélguenlo. Y lo cuelgan a mano. Y Sopucho, no te podías meter con un rey persa porque en un pliegue te colgaban una horca. Es que era así la cosa. Ahora, sin embargo, dice... Es la unción que se me está yendo para otro lado. Señor. Hasta los micros se humillan delante del Señor.
Sin embargo, dice en el capítulo 8, verso 3, que Esther vuelve a rogarle al rey. ¿Sabes que cuando el rey manda ahorcar a Amán, le da a Esther todas las propiedades de Amán? Le transfiere a Esther como una compensación. Dice, como este hombre quería tu muerte, ahora todas las propiedades de este hombre son tuyas, mi rey. Así que, fíjate qué tremendo. Este hombre era el adversario, este hombre era maligno, este hombre era el enemigo de los judíos. Y él consigue que el rey firme con su propio anillo una orden irrevocable de muerte a todos los judíos, incluyendo a Esther. Parece que eso no hay quien lo pueda mover. Esther misma dice, si entro a hablar al rey y no me llama, yo misma voy a ser muerto. Pero ella ora, ella ayuna, ella busca. Mardoqueo ora, Mardoqueo ayuna, Mardoqueo busca. El pueblo de Dios ora, el pueblo de Dios ayuna, el pueblo de Dios busca. Interceden delante de Dios, pidiendo la intervención de Dios. Y Dios interviene. Dios interviene. Esther entra sin permiso, halla el favor del rey accede al primer banquete, el rey pierde el sueño entre el primer banquete y el segundo, el rey levanta a Mardoqueo, en el segundo banquete hace el mismo Amán, se mete el mismo en el hoyo y termina Amán recibiendo lo que él le deseaba a Mardoqueo. Lo que Amán había planeado para Mardoqueo recayó sobre su propia cabeza. Y hermanos, aquí tenemos el comienzo de la buena noticia. Aunque haya una ley irrevocable de muerte, venir delante del Señor permite que haya liberación. El acudir al Señor en ayuno y oración cambia los decretos de muerte. Sin embargo, dice allí en Esther 8:3 que volvió Esther a hablar delante del rey, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. ¿Y por qué? Si Amán estaba muerto. ¿Por qué? Porque ya estaba dictada la ley. Amán había muerto, pero había dejado la ley puesta. Y las leyes sobreviven a los hombres. Y entonces dice Esther, está bien, el hombre está muerto, pero la ley está ahí. Y entonces, ¿qué hace el rey? Dice en Esther 8:4-6, extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y le dijo, si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y si yo soy agradable a sus ojos. Qué lindo cómo se presentaba Esther. Que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y entonces Asuero le responde y le dice en Esther 8:7, he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciera en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Y dice en el capítulo 9:25 que cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en horca. Así que
Amán había logrado que el rey promulgue un edicto de muerte irrevocable para todos los judíos. Y el rey no podía quitar esa ley. No podía, aunque quisiera. Pero lo que hizo el rey fue emitir otro edicto, promulgar otra ley. ¿Y cuál fue la ley que el rey publica? Que el rey promulga, que el rey manda. La primera era: doy orden de destruir a todos los judíos y que se queden con sus bienes. ¿Cuál era la segunda? Faculto a todos los judíos a defenderse. Faculto a todos los judíos a defenderse y a apoderarse de los bienes de los que vengan contra ellos. El rey no invalidó la primera, pero promulgó una segunda. ¿Y sabes qué ocurrió cuando leemos el libro de Esther? Dice en el libro de Esther 8:11, el rey dio facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Y la copia del edicto había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocida por todos los pueblos, y decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Dice que cuando se promulga el segundo edicto, Esther 8:15, la ciudad de Susa se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Se convertían, fíjate que tremendo. ¿Sabes? Amán consiguió que el rey decretase una ley irrevocable, no había nada que hacer. Pero Mardoqueo, Esther y todos los judíos interceden delante de Dios primero y delante del rey después. Y sale a la luz la maldad de Amán, el agageo. Sale a la luz la tramoya, la intriga que había urdido. Resultado: Amán es ahorcado, Mardoqueo es levantado. La reina Esther es salvada y se consigue ese segundo edicto, esa segunda ley que autorizaba y facultaba a todos los judíos a defenderse, a responder en el mismo día a cualquier enemigo que viniera contra ellos. La promulgación de esta ley trajo alegría, trajo gozo, trajo banquetes una vez, porque tenían una ley en su mano. Ahora, dice en el capítulo 9, verso 1, que no se quedaron con la ley en la mano. Dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el primer mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, ¿sucedió lo contrario? ¿Sucedió lo contrario? Los judíos se enseñoreaban de aquellos que los aborrecían. Los judíos se reunieron en ciudades y descargaron su mano sobre todos los que habían procurado su mal. Nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y los príncipes, sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Esto fue en el día 13 del mes 12º, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo transformaron en un día de banquete y de alegría. Aleluya. ¿Sabes? Los judíos no se conformaron con que estuviese la nueva ley. La aprovecharon. Los judíos nos dijeron: ¡ay, qué bien! Teníamos un decreto que cualquiera podía venir y matarnos y quedarse con todos nuestros bienes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fantástico! Ahora tenemos otra ley que dice que no, que nosotros podemos defendernos. No se quedaron ahí. Ellos se defendieron. Tomaron la ley en su mano. No su propia ley, la ley del rey. Ellos aprovecharon
la oportunidad de poner por obra la ley. Y ese día fue un día de victoria, un día de gozo, un día de luz, un día de placer, un día de banquete. El día que iba a ser de luto, muerte, pérdida, tristeza y llanto, se transformó en un día glorioso, en un día de bendición, en un día de victoria, en un día de gran liberación, un día que hasta hoy los judíos recuerdan, porque como se echó suerte, que es Pur, transformaron eso en la fiesta de Purim. Mardoqueo ordenó que esa fiesta se tenía que recordar cada año, como el día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, como el mes en que la tristeza se les cambió en alegría, como el mes en que el luto se le cambió en día bueno. Tenían que hacer días de banquete, días de gozo, tenían que enviar porciones cada uno a su vecino, tenían que hacer dádivas a la gente pobre. Y a esos días los llamaron Purim hasta el día de hoy. El judaísmo se practica. Se mandan canastas con regalos, con cosas ricas. Mardoqueo resultó ser el segundo después de Azuero. El judío que iba a ser colgado en la horca se transformó en el principal de todos los príncipes. Y dice en capítulo 10, verso 3, él fue grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¡Qué tremendo! El malvado, el adversario, consigue una ley, un decreto de muerte irrevocable para todo el pueblo judío. Pero el pueblo busca a Dios, ora, ayuna, intercede, y se promulga otra ley. Una ley que le permite al pueblo defenderse. Una ley que le permite al pueblo pelear y vencer. Y una ley que el pueblo la aprovecha, la pone por obra. Se adhiere a los beneficios de esa ley. Y el mes que iba a ser de luto se transforma en mes de fiesta. El mes en que no iba a quedar uno vivo se transforma en el mes donde todos son vivos y recuerdan con alegría lo que pasó. Hermanos, tal vez esto te parezca una cuestión histórica, algo que ocurrió ahí hace muchos siglos, pero dice en Romanos capítulo 8 que hay una ley que es la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabes? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios le dio al hombre bendición. Dios le dio al hombre autoridad sobre toda la tierra. Pero el hombre escuchó a Satanás. Y por escuchar a Satanás, que lo instigó tanto a la mujer como al varón a pecar, el hombre, en vez de obedecer a Dios, le obedeció a Satanás. Y el pecado entró en el mundo. Y detrás del pecado entró la muerte. Dice Romanos 5, 14, 17 que por el pecado de uno, la muerte reinó en toda la humanidad. ¿Qué quiere decir que la muerte reina? Que ella es la que manda. Que ella es la que manda. Satanás, el adversario, instigó a Eva, a Adán, a desobedecer a Dios. Y al pecar, el pecado le abrió la puerta a la muerte. Y la muerte reinó en el mundo desde ese momento. La muerte tomó el control. Fíjense que los hombres más poderosos de la tierra anhelan prolongar sus días. Y está lo que muchos dicen que es una leyenda urbana, que Walt Disney está congelado esperando que se descubra un tratamiento para su enfermedad. Los hombres más poderosos invierten miles y miles de millones de euros a ver si consiguen alargar su vida un poquito. Pero contra la muerte no hay quien pueda. No hay quien pueda. La muerte reinó en el mundo. Los egipcios embalsamaban a sus muertos como una forma de rechazar y defenderlos de la muerte. ¿Qué va? Cuando uno abre una momia está más muerta. Estará conservada, pero sigue muerta. ¿Sabes? Hebreos 2.14 dice que a través de la muerte
El que tiene el imperio es el diablo. Entonces fíjate cómo pasó, ¿no? Vino el adversario, le habló a la mujer, le habló al hombre, los convenció de pecar. Y al pecar se abrió la puerta a la muerte, y detrás de la muerte, el que tiene el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y para colmo de males, dice 1 Corintios 15, 47 y 48, que nosotros como descendientes de Adán traemos la imagen de Adán en nuestra vida. Somos descendientes de este varón, de esta mujer. Nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Así nos fabricaron nuestros padres, y a su vez los padres de ellos, y a su vez los padres de ellos. Por eso dice Romanos 3:12, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay nadie que pueda decir, no, yo hago lo bueno, yo soy libre. Y Jesús dijo en Juan 8:34, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que todos nosotros, sin excepción, seamos chinos, europeos, americanos o africanos, o seamos de la Polinesia, seamos ricos o pobres, inteligentes o tontos, estudiados o sin letra, todos nosotros estábamos bajo una ley de pecado y de muerte. Estamos bajo una ley de pecado y de muerte. En mi carne, el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 7, 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sabes que hay gente que piensa que si se propone hacer bien las cosas lo logrará? El apóstol Pablo descubrió que cuando él quería hacer el bien, encontraba una ley, una fuerza superior, algo que él no podía quebrar. Y la ley decía, el mal está en mí. Y Pablo dice, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Yo digo, qué bárbaro, qué fenómeno, los mandamientos, qué lindo, todas las cosas de Dios. Pero dice Pablo en Romanos 7:23, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Yo con mi mente quiero una cosa, pero en mis miembros descubro que hay una ley que se revela, que me lleva por donde yo no quiero ir, que me gobierna, que me esclaviza, que me domina. Dice, una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tengo al enemigo en casa. ¿Sabes que cuando uno comete errores, el deporte preferido es echarle la culpa a alguien? ¿Qué hace la gente cuando mete la pata? Le echa la culpa al que puede. ¿Qué hacen los gobiernos para no asumir responsabilidades? Le echan la culpa al anterior gobierno. Y así vamos echando la culpa, pateando el balón para otro lado. Pero por más que uno le eche la culpa afuera, Pablo dice, mira, la ley la tenemos adentro. Hermano, lo dice un hombre de Dios, lo dice el apóstol Pablo. No está hablando un inconverso en este pasaje. No es que, cuando yo era inconverso, claro, yo vivía en pecado, el pecado reinaba en mi vida, el diablo jugaba conmigo como juega el gato con el ratón, y claro, pero ahora que soy cristiano, no, ahora yo hago lo bueno, no, yo ahora soy una rosa en el jardín de Dios. Está hablando un apóstol, y el apóstol dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Pablo dice, yo no conociera lo que es codiciar si la ley no me dijera no codiciarás. Pero cuando la ley me dice no codiciarás, descubro que soy más codicioso que cualquiera. Porque por medio de la ley descubrimos el pecado. Por eso cuando un cristiano quiere ser legalista, lo único que va a descubrir lo pecador que es. Va a descubrir cuánta perversión somos capaces de encerrar entre hueso y músculo. ¿Sabes? Hay una ley de pecado y de muerte que ni tú ni yo podemos quebrar, ni tú ni yo podemos eludir. Pablo llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Si lo tengo conmigo, porque si fuera una cuestión de lugar geográfico me mando a mudar a otro país. Si la culpa fuera de mi suegra, mato a mi suegra, y si fuera de mi esposo me divorcio y entonces vivo otra vida.
Y si fuera un problema de economía, con conseguir trabajo. Y esas son las fantasías humanas. Pero donde vayamos descubriremos que el que hace pecado se vuelve esclavo del pecado, y el que se vuelve esclavo del pecado se vuelve esclavo de la muerte, y el que es esclavo de la muerte es esclavo el que tiene el imperio de la muerte, esto es Satanás. Y encima si dice, no, pero yo voy a hacer lo bueno, porque yo sé lo que la Biblia manda, porque yo tengo los mandamientos, yo tengo la voluntad de Dios clarita en mi vida. ¿Qué descubre cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios? Que uno no puede. Que uno no puede. Aunque con la mente diga, sí que es fantástico, no puede. Entonces Pablo dice, ¿quién me librará? Llevo un cuerpo de muerte. ¿Saben que esta expresión cuerpo de muerte se refería a que cuando alguien en el Imperio Romano mataba a un hombre, lo obligaban a llevar el cadáver atado a sí mismo, mostrando que él era el asesino, el culpable del delito? ¿Sabes qué lindo pasear por Estepona con un fiambre a tus espaldas? Con lo que pesa un fiambre. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No hay manera. Te recuerdo que lo dice un apóstol, esto no lo dice un inconverso. Y esta es la experiencia que cualquiera de nosotros, si creemos en Jesús, vamos a tener. Que si queremos hacer lo bueno, descubrimos que somos incapaces de hacerlo. Y que si queremos cumplir con la ley, descubrimos que no podemos ni queremos cumplir con la ley. Podemos tomar cualquier versículo de la Biblia como una ley. Dime tu versículo preferido. ¿Qué dice? No entiendo nada. Muy bien, mira que te mando que te esfuerces. ¡Aleluya! Mira que te mando que te esfuerces. Ahora me voy a esforzar, ahora voy a ser valiente, porque dice Josué capítulo 1 verso 8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y sabes qué vas a descubrir? Que ni te esfuerzas, ni eres valiente, que eres más cobardica, que eres perezoso, que eres gandul. Cualquier versículo de la Biblia. Y si no, vas a tener que empezar a mentir. Vas a tener que empezar a hacerte el valiente y el esforzado delante de tu hermano. No, ¿cómo está? ¡En victoria, hermano! ¡En victoria! ¡En victoria! Pero cuando te encierras en tu habitación, la victoria se va a esfumar como una nube. Y ese es el camino del fariseísmo. Eso es volverse fariseo. Hay que engañar, hay que mentir, hacer como que cumplo, pero yo sé que no puedo cumplir. Porque hay un decreto, porque hay una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y esa ley está en mí, no está en el que está a mi lado. La culpa no la tiene el que está a mi lado, la culpa la tengo yo. Yo de fábrica traigo esa ley. Y esa ley la traigo porque soy descendiente de Adán. Soy descendiente de mis abuelos y de mis padres. Y esa ley no puedo evitarla. Como Esther no podía evitar la ley que se había escrito. Como Mardoqueo, como ni el rey podía quitar la ley que él mismo había promulgado. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Dejar que nos maten? ¿Vamos a dejar que nos maten? ¿Sabes? El pueblo oró y buscó a Dios, intercedió y encontró gracia y favor. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. El Señor no abroga la ley de pecado, nos libra de la ley del pecado, que es muy diferente. Nos libra, ¿cómo? Promulgando una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice en Romanos capítulo 8, porque lo que era imposible, si ustedes se fijan, si me acompañan, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por mi propia naturaleza, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando Jesús murió en la cruz, hizo esta obra. Cuando Jesús resucitó, estableció una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y por esa ley, lo que era imposible por mi debilidad, se hace posible para Él. Y la justicia de la ley se cumple en nosotros, no porque andemos según la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 13 lo dice también: el Dios de paz, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno, te haga capaz de toda obra buena, te haga apta para toda obra buena, para que tú hagas su voluntad. ¿Cómo? Haciendo Él en ti lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. ¿Sabes? La ley de pecado y de muerte tal vez te puede resultar un poco abstracto, pero esa ley de pecado que está en tu carne, como toda ley, dice cosas. ¿Saben que las leyes tienen unos, ¿cómo se llaman? Unos estatutos, un enunciado, tienen artículos. La ley de pecado y de muerte tiene artículos. Hay artículos que dicen: hagas lo que hagas, nunca te irá bien. Hay artículos que dicen: siempre elegirás al hombre que te haga sufrir. Hay artículos que dicen: te enamorarás de la mujer que no te quiere. Hay artículos que dicen: siempre tendrás miedo a algo. Hay artículos que dicen: siempre tendrás incertidumbre. Hay artículos que dicen: no tendrás hijos. Hay artículos que dicen: a tus hijos algo malo le ha de pasar. Hay artículos que dicen: nunca levantarás tu cabeza. Hay artículos que dicen: siempre serás violento. Hay artículos que dicen: siempre serás desordenada. Hay artículos que dicen: siempre serás maniática. La ley tiene enunciados en nuestra vida que tú y yo podemos identificar bastante bien, porque cuando más queremos hacer lo bueno, más sale a la luz que no lo hacemos. Hay artículos que dicen: siempre serás flojo y débil de carácter. Hay artículos que dicen: te sentirás solo. Y sabes una cosa, cuando la ley está ahí plantada, hagamos lo que hagamos, eso se ha de cumplir. Podemos cambiar de esposo, de esposa, de hijo, de abuela, de madre, de suegro, de trabajo, de nación, de país, de iglesia. Podemos hacer lo que queramos. La ley siempre nos alcanza. Y cuanto más nos esforzamos por no ser como eso, que muchas veces lo vemos reflejado en nuestros padres, porque como nuestros padres nos llevan unos años más de delantera, la ley se manifiesta mucho mejor en ellos. Pero yo nunca quiero ser lo que fue mi abuelito. Pues ni modo de librarte por ti mismo, porque tú llevas al abuelito en tu propia carga. Entonces, miserable de mí, ¿quién me va a librar de estas leyes? ¿Quién me va a librar de estos decretos? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Ahora Él me ha dado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley de fe, la ley de libertad. Y sabes una cosa, como la ley de pecado y de muerte tiene artículos, la ley de fe también tiene artículos. La ley de fe tiene palabras que Dios te da, que te permiten, como a los judíos del tiempo de Esther, defenderte y vencer. Cuando el artículo, la ley de pecado y de muerte dice: siempre te irá mal, la ley del Espíritu de vida dice: a los que me aman, todo les ayudaré a bien. Cuando la ley de pecado y de muerte dice: siempre te sentirás solo o sola, la ley del Espíritu de vida dice: siempre estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé.
Cuando la ley de pecado y de muerte dice algo malo ha de pasarle a tus hijos, la ley del espíritu de vida dice todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando la ley de pecado y de muerte es terminarás pobre y arruinado, hagas lo que hagas. ¿Sabes que hay gente que tiene este artículo y ganan dinero a 4 manos y a 6 manos lo pierden? Porque se les va cumpliendo la ley. La ley del espíritu de vida dice, nada falta a los que me temen. Y yo deseo que seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cuáles son los decretos de la ley de pecado y de muerte en tu vida? Hermano, hermana, si no hacemos nada, la ley de pecado se cumple. Si no hacemos nada, nos alcanzarán todos esos edictos. Si los judíos hubieran dicho, bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto es lo que hay, es muy pueblo. Y bueno, y así la cosa, estos gobernantes, estos persas desgraciados, sí, bueno, que nos corten la cabeza, que nos corten. Si hubieran hecho eso, hoy no habría Jesucristo. Si hubieran exterminado a los judíos, el Mesías no apareció en la tierra. El plan de Amán iba mucho más allá de matar a Mardoqueo. El plan de Amán era eliminar al Mesías. Hay gente que dice, no, a mí no me va a pasar nunca, porque yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y se le cumple. No hay nada mejor que reconocer los artículos de la ley del pecado. Las frases que venimos, escúchame, cuando vas a un brujo, un vidente, un hechicero, o alguno que se la da de adivino, seguro que te confirma tu peor pronóstico. Seguro que te dice. La ley de pecado y de muerte te dice, siempre estarás enfermo. Y no va a faltar el güey corneta que te va a decir, sí, es que esto no tiene cura, esto es para la vida. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús dice, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? Esas frases que a veces escuchamos en nuestro propio hogar, esas frases que vienen a nuestra cabeza. Hay testimonios, me acuerdo que nuestro pastor nos enseñó este tema. Y algo que él había sufrido siempre era el temor a morir de un accidente. Pero él nunca se lo había dicho a nadie. Pero cuando el Señor nos habló de esto, él descubrió que había un artículo, una ley de pecado que decía, te vas a morir de un accidente. Y él siempre tenía miedo a morirse de un accidente, aunque no había ninguna razón real. Pero cuando vino esta palabra, pudo decir, Señor, en mi carne hay una ley de pecado y de muerte. Y esa ley dice que moriré de un accidente. Pero dice tu palabra, que conmigo tú estás para librarme. Y en todo tiempo guardarás mis pies. Y entonces él le contó al hijo esto. Y entonces el hijo le dijo, papá, ¿hace cuánto sabes tú esto? Bueno, hace poco, hijo, porque el Señor nos estuvo hablando, porque dice, yo siempre tengo miedo de morir de un accidente. Porque los artículos de la ley de pecado y de muerte pasan de generación en generación. Pero nosotros tenemos la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay ninguna condenación cuando estamos en Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida me ha hecho libre. La ley de libertad me hace libre. La ley de fe me hace libre. Pablo decía de los pecadores, yo reconozco que soy el primero, soy actualmente el primero, pero la gracia, la verdad, la misericordia se manifestó en mí. Y ahora yo soy predicador, maestro y apóstol. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, ser creyente es vivir en fe, y vivir en fe es vivir bajo la ley del espíritu de vida. Y es tomar la ley del espíritu de vida, como hicieron los judíos, que tomaron ese edicto y se defendieron. Y es enfrentar a Satanás, decirle, diablo, tú vienes a decirme que yo estaré solo y sufriré soledad, pero yo te digo en el nombre de Jesús que el Señor está conmigo, nunca me dejará, nunca me desamparará. Y además Él hace habitar en familia a los desamparados. Y como si esto fuera poco, tengo una familia inmensa, se llama Cristo Vive, y tengo más familia, y en tantas naciones tengo mucha gente que me va a recibir en su casa, nunca estaré solo. Puedo tomar la ley del espíritu de vida
y enfrentar al enemigo y vencerlo y despojarlo de sus bienes. Para que Él no se apodere de mi matrimonio, ni se apodere de mi cuerpo, ni se apodere de mi estudio, ni se apodere de mi ministerio, ni se apodere de una ciudad. Al contrario, lo vamos a despojar a Él. Vamos a tomar la ley de libertad, la ley de fe, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vamos a tomar las palabras que el Señor te da, esas promesas que Dios te da que son para ti. Y en esas promesas tú tienes la espada del Espíritu, que son las remas de Dios. Pero hay que tomar en nuestra boca, hay que tomar en nuestra vida, porque hermano y hermana, si no hacemos nada, Dios lo hará con otros, pero yo voy a experimentar lo que no quiero experimentar. La fe no es para decir solamente soy evangélico, es para tomar las palabras del Señor y pelear contra mis enemigos y vencerlos. Y el día que tú vences, ¿sabes lo que tienes que hacer? Invitarme a comer. Invitarme a comer. Bueno, a mí no, invita a comer, hermano. Te invito a cenar porque hoy he vencido una ley del pecado y de muerte con la promesa que el Señor me dio. Hoy he tenido victoria, hermano, así que lo quiero celebrar contigo. Te invito a comer. Vamos a celebrar. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Búscate a alguien pobre y dale un regalo. Aleluya. Que a todos nos gustaría no tener que enfrentar el pecado que está en nuestros miembros, claro, ¿a quién no? Pero hay que enfrentarlo. Pero no con nuestras fuerzas, sino con la ley de fe, la ley de libertad, con las palabras que el Señor te da. Las palabras que el Señor te da son para que las uses. Hermanos, a Esther y Mardoqueo y a todos los judíos les funcionó de maravilla. Cuánto más a nosotros que tenemos a Jesucristo. Yo quiero invitarte en este día a no asustarte por lo que te estoy hablando. Algunos tienen miedo, me están mirando con miedo. No te asustes, esto no es para tener miedo, esto es para tener victoria. Hay que enfrentar la ley de pecado y de muerte que está en nuestros miembros. No hay que mirar para otro lado. Tenemos que hacernos responsables de lo que traemos. Hay que renunciar a querer cambiar por nosotros mismos. Acá no se trata de buenas intenciones, ni de esfuerzos. Ni intentes cambiar, hermano. Ni intentes cambiar, hermana. ¿Y qué voy a hacer? Da gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque no hay condenación cuando estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación alcanzará tu vida. La ley del Espíritu ya te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué beneficios hay en obedecer al Espíritu? Que vivimos bajo la ley del Espíritu de vida. ¿Qué problemas hay con hacer lo que mi carne quiere? Que mi carne me lleva a la ley del pecado y de muerte. Cuando la Biblia dice, camina en el Espíritu, no seas carnal. ¿Por qué? Porque la carne siempre nos lleva a la ley del pecado y de la muerte. Se repite la historia que hubo en mi padre, mi abuelo, mi tatara. Pero cuando obedezco al Espíritu, camino bajo la ley del Espíritu de vida y vivo en libertad. Y si el diablo viene con leyes de pecado y de muerte, diciendo te vas a quedar solo, te vas a quedar solo, te vas a ir mal, vas a ser pobre, vas a terminar enfermo, vas a terminar loco, nada te va a ir bien, tu ministerio se va a cortar, toda esta clase de cosas que ya sabemos por experiencia. Tú tienes una palabra para recibir del diablo, tú dirás eso. Y es cierto que mi carne es así, pero yo he nacido de nuevo. Y si nazco de nuevo, no practico el pecado porque Jesús me guarda y tú, maligno, no me puedes tocar. Al contrario, yo te pisoteo. Yo tengo poder y potestad para echar serpientes y escorpiones. Cada fuerza del enemigo, nada me va a dañar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Termino con esta anécdota que ya algunos se las conté. Realmente se las cuento a los que se enamoran y quieren casarse. No, porque muchos piensan que con el casamiento todo se arregla. No se arregla todo. El casamiento es nada más que el casamiento. Las cosas se arreglan con Cristo. El casamiento no es para arreglarnos. Bueno, y cuando uno se casa, descubre qué clase de esposo puede llegar a ser.
tanto en la carne como en el espíritu. Y uno tiene que enfrentarlo, esto hay que pasar por esto. Yo les quito las ilusiones porque todos vienen enamorados, vienen así, viendo estrellas, luces de colores, y yo les tengo que decir la verdad. Entonces yo les cuento esta anécdota, algunos ya la conocen. Nosotros con Cristina nos conocimos en la iglesia, y de hecho fue las dos primeras hermanas que yo conocí en la iglesia, fue la hermana Sandra Gil y la hermana Cristina. Una vez fui a ver por primera vez al pastor y estaban ellas ahí, bueno, después tuvimos amistad. Bueno, después el Señor puso un amor, un sentimiento, oramos, hablamos con el pastor y nos casamos. Nos casamos porque el Señor tenía un trabajo grande que hacer en las naciones. Ese fue el motivo de nuestro casamiento. Muy bien, nos casamos en el Señor, con la bendición de Dios, con la alegría de nuestros hermanos de la iglesia. Maravilloso fue la ceremonia. Vino el hermano Anacondi a orar por nosotros, como me había convertido con él. Bueno, entonces estábamos en la casa de la suegra del pastor, en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad costera, pasándola bien, como ustedes no imaginen porque se les va la cabeza, pero como ustedes podrían suponer, Y, por supuesto, esos momentos que uno tiene, que Cristina cocinaba, yo le leí un libro o algo de la Biblia y estamos disfrutando de la vida, ¿no? De los primeros días de casado. Pero ya era prácticamente empezaba el verano, yo estaba muy agotado, estaba más flaco que Mahatma Gandhi. Y todo el estrés de las corridas, ustedes saben, todo eso, bueno, el asunto es que tenía... Entonces, lógicamente tenía que ser una dieta muy estricta y no ningún tipo de picante, ni nada por el estilo. Bueno, un mediodía, ahí estamos, y Cristina estaba cocinando, y yo hablando con ella así, hizo calabacines con huevo, revuelto de calabacines y huevo, y se empezamos a comer todos felices. Y cuando yo pruebo el primer tenedor, la lengua me dio vuelta 5 veces. Es que le había echado pimienta mientras me miraba a mí. Entonces, normal, uno tenía su elegancia en esa época, uno tenía ese cuerpito serrano que se está diluyendo, pero lo tenía. Y entonces, yo la miro, claro, como diciendo, me clavó la puñalada, digo, pero no sabés que no puedo pimienta nada, no ves que estoy sufriendo. Y ella, claro, se dio cuenta y dice, ay, perdóname, no me di. Y yo me empecé a molestar, me empecé a sentir muy molesto, me empecé a enojar. Digo, pero esta mujer, pero qué clase de mujer es que no me cuida, me quiere envenenar. Esas cosas, ¿no? Son figuras retóricas que estoy usando, no dije otra frase. Pero yo me di cuenta que me empecé me afectó más de lo que... Y de pronto digo, Señor, pero no puede ser que esto venga a romper la armonía, la felicidad que tenemos. Y entonces me acordé, en mi casa, mis padres, felizmente casados más de 50 años, criaron 5 hijos, pero en la mesa siempre hubo este diálogo. Le decía mi padre a mi madre, le pusiste picante. Y mi madre decía, santo, no le puse picante, cómelo. Y mi padre, esto tiene mucho picante. Y mi madre, que no, y ahí empezaba. Pero Cristina no sabía nada de esto. Nunca había escuchado, nunca yo le había contado que esto pasaba. Era totalmente ignorante. Sin embargo, esa ley de pecado y de muerte que le decía a mi padre, siempre discutirás la comida de tu esposa, nunca estarás conforme. Y de hecho mi padre en los últimos años se cocinaba eso conmigo. Llegó a ese punto. Por lo demás era un buen matrimonio, no era un buen matrimonio, pero era duro eso. Esa ley quiso cumplirse en mi matrimonio, en el mío. Cristina no sabe nada, yo no lo he contado, ella nunca vio, pero las leyes, hermanos, se cumplen.
Y uno no puede hacerse la de la del estudio. No, no pasa nada. No, cariño, no pasa nada, tranquila. Eso no, las leyes no se arreglan pasándole la mermelada encima. No, yo te amo, yo te quiero. Eso no arregla la ley. Le digo, Cristina, espérate un poquito. Mira, y entonces le conté. Y en ese mismo momento oramos juntos, renunciando a esta ley de pecado y de muerte y declarando que la ley del Espíritu de vida nos libra. Cogimos el toro por las astas. ¿Sabes que ya han pasado bastantes años, más de 26, 27? Y ustedes pueden preguntar a Cristina, nunca le he hecho problemas. Al contrario, ahora yo le pongo más sal y pimienta que ella. Hermanos, las leyes de pecado y muerte no se quitan por cerrar los ojos ni por mirar para otro lado. Hay que mirarlas, reconocerlas, pero decir, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Y yo me tomo de esta ley y enfrento a Satanás y te digo, diablo, estás vencido, estás derrotado. Jesucristo llevó mi pecado en la cruz del Calvario. Yo soy nueva criatura. Yo te piso en el nombre de Jesús. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y resucitó para que yo tenga vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Así que ponte en pie y en el minuto que nos queda yo te invito a practicar lo que hemos escuchado. Yo no sé cuántos pudieron identificar algún artículo de la ley de pecado y muerte. A ver, levanten la mano, los que pudieron ya descubrir. A ver, ¿viste? Quiero que miren para atrás, levanten la mano pero miren para atrás, para que vean que no eres el único. Mira para adelante ahora. ¿Viste? Todos peleamos con estas cosas, pero todos tenemos al mismo Cristo que nos da la libertad. Así que ahí en tu lugar yo te invito a practicar y diciendo, Señor, yo reconozco que en mi carne está esta ley, pero declaro que la ley del Espíritu de vida me ha libertado, me ha librado. Y el Señor te va a dar una palabra, o el Señor ya te ha dado una promesa, para que tú uses esa palabra para tener victoria, para que tú aproveches esa ley como hicieron los judíos y venzas al enemigo. Y tú festejes en vez de llorar, comas en vez de morir, te rías en vez de tener luto, depresión y tristeza. Padre, en esta mañana queremos darte la gloria y la honra, porque Señor, es cierto que hemos sido concebidos en pecado a imagen de Adán y Eva. Es cierto que en mi carne no mora el bien, sino una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Es cierto que estas leyes no son revocables, pero más cierto es que no hay condenación cuando estoy en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley por mi carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne del pecado, condenó al pecado en la carne y nos hizo libres. Libres para caminar en el Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos según nuestra naturaleza humana, sino según el Espíritu de Dios. Amado y bendito Espíritu Santo, en esta hora toma el gobierno, toma el control de nuestra vida y danos completa libertad, Señor. Ayúdanos a tomar la ley de vida, la ley de fe, la ley de libertad y enfrentar al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret y celebrar y festejar y alegrarnos. Oh Dios mío, y aún enviar regalos a otros y darle al que no tiene nada, para recordar que en la cruz el luto se transformó en alegría, el lamento se cambió en baile, la muerte fue cambiada por resurrección, la cautividad fue llevada cautiva y allí se nos dio verdadera libertad. Oh, en la cruz el pecado fue llevado y se nos dio santidad. En la cruz hemos sido adoptados y hemos sido escogidos y santificados para ser parte de la familia tuya, Señor. Queremos darte la honra, queremos darte la gloria. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús enfrentamos el